Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos capítulo 2 versículos 16 al 21. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándole muchas gracias porque nos permite en esta mañana poder ministrar, predicar la palabra suya. Gracias, Señor, porque podemos hablar en su nombre. Gracias porque podemos ministrar a su iglesia. Señor, en esta hora le pedimos que su Espíritu Santo tome el control, tome el dominio, Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que toda presunción o que toda idea, que todo pensamiento, Señor, o filosofía humana quede fuera. Y en esta mañana, Señor, podamos abrir nuestra mente para que su palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos. Y esperamos, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe en todo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a la lección número 5 o tema número 5 de esta serie que hemos estado tratando cada domingo. Y vamos a hablar hoy día de renovando la vasija o la renovación de la vasija. Cuando hablamos de la vasija, hablamos en realidad de la iglesia, la renovación de la iglesia. Podemos verlo de muchas maneras, pero en realidad estamos viendo lo que Dios desea que sea la iglesia, no lo que usted o yo desea que sea la iglesia. Se recordará entonces que al comienzo de esta serie dijimos que hasta que la iglesia no sea renovada, nunca esa iglesia verá avivamiento. Mientras la iglesia no sea renovada a el propósito de Dios o a la voluntad de Dios, no habrá avivamiento. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo va a preparar y renovar Dios a esta iglesia de los últimos tiempos? ¿Cómo Dios va a renovar a esta iglesia? Esa es la pregunta que nos hacemos y tenemos que buscar respuestas a ello. De seguro usted y yo estamos muy cerca a la posición que tuvo en aquel entonces Zorobabel. Cuando usted lee el libro de Ezequiel o Zacarías, perdón, cuando habla acerca de Zorobabel. Dice que Zorobabel despertó y él vio un candelero todo de oro. Todo de oro. Esa iglesia de Dios que Dios está buscando tiene que ser una iglesia toda de Dios. El candelero en sí representa a la iglesia en el Antiguo Testamento, y el oro que cubría ese candelero significa Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser toda de Dios. Y luego, cuando nosotros, por supuesto,
vemos lo que sucedió con Zorobabel, él tuvo que tener un momento de análisis, tuvo que ser honesto consigo mismo y mirar al pueblo de Dios en ese momento objetivamente, mirarlo bien claramente y ver el estado lamentable que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Entonces tenía que haber una convicción en la mente de Zorobabel con respecto a cómo es que esto iba a suceder, a cómo el pueblo de Dios se iba a restaurar a lo que Dios deseaba. De cierto, estamos en la misma situación en este tiempo. Debemos ser bastante objetivos y mirar a la iglesia y mirar el estado espiritual que tiene la iglesia y ver cómo Dios quiere restaurarla y de qué manera Dios la va a restaurar a lo que Él quiere. Estamos así ahora. Cuando vemos entonces y miramos el estado espiritual, ese estado lamentable de la iglesia de Dios hoy día en su mayoría, si miramos alrededor del mundo, en toda la tierra, estamos viendo una iglesia en realidad muy, muy baja espiritualmente. Luego, a través de las palabras que encontramos en la experiencia de Zorobabel, descubrimos entonces que lo que realmente Dios está buscando es ese candelero todo de oro. O sea, esa iglesia llena de la presencia de Dios o toda de la presencia de Dios. Y aquí es donde tenemos que hacernos nosotros la pregunta: ¿cómo hará Dios esto? ¿Cómo hará que su iglesia esté toda de Dios? O sea, toda de Dios. Esto es como preguntarle a usted mismo en esta hora y hacerse una pregunta y decir: ¿realmente estoy lleno de Dios? ¿Realmente Dios está en mi vida? Porque usted es la iglesia, somos la iglesia, y nosotros debemos entender que si Dios está en nosotros como iglesia, entonces la solución está hecha o tenemos la respuesta. Pero si espiritualmente analizamos en una forma correcta y nos damos cuenta que no estamos en la condición que Dios desea que estemos, entonces hay un problema. Y la pregunta viene, por supuesto: ¿cómo lo hará Dios? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cuál es la estrategia de Dios para poder realizar esto, para hacer esta tarea, para aparentemente una tarea imposible humanamente, una tarea casi monumental? ¿Cómo Dios va a producir una vasija a través de la cual Él pueda derramar un espíritu puro sobre este mundo? Porque si vemos hoy día, el espíritu del ser humano no es puro. La corrupción, la maldad, el pecado está por todas partes. Y nosotros decimos ser la iglesia, y se supone y se entiende entonces que si somos la iglesia del Señor, nuestro espíritu es el espíritu de Dios, y que debe operar y que debe actuar sin celos, sin contiendas, sin envidias, sino que totalmente de Dios. Entonces nosotros, como mencioné, quienes formamos la iglesia de Dios en los últimos días, somos como ese libro de Zacarías en el 4º capítulo de ese libro, cuando habla acerca de eso. Y podemos ver entonces lo que Dios tiene. Lo que hoy día vemos es un sistema religioso arruinado. Un sistema religioso arruinado. Los dogmas de las iglesias, no importa qué nombre tengan, no importa qué rótulo tengan en la entrada, vemos hoy día un sistema religioso arruinado, en donde la gente ya no tiene vida. La gente va a las iglesias por una tradición, por una conducta que se ha reiterado año tras año, pero no tiene una vida con Dios o una vida para Dios. La gente vive de una manera dentro de las 4 paredes de la iglesia y vive de otra manera fuera de esas 4 paredes. Por lo tanto, no hay una realidad de la vivencia de lo que Dios desea. Entonces vemos un sistema religioso arruinado que ha sido incapaz de llevar la vida cristiana más allá de las puertas del templo. Y nosotros sabemos que lo que Dios desea es un candelero todo de oro, o sea, una iglesia toda de Dios. Eso es lo que sabemos por la palabra del Señor. Sabemos que Él no va a volver por
ninguna máquina religiosa arruinada. Él no va a venir a buscar los desperdicios o lo que quedó de lo que Él quería. La Escritura dice que cuando Él venga, se llevará una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que sea santa, que sea pura. Una iglesia que esté viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces nos damos cuenta aquí que Él no va a venir, como dije, por una máquina religiosa arruinada, porque Él mismo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia que Él iba a edificar no era una iglesia que iba a ser vapuleada o iba a ser derrotada o iba a ser arruinada. Sería una iglesia que iba a permanecer firme a pesar de que el infierno mismo se levantara en contra de ella. Porque la iglesia que Cristo edifica es una iglesia poderosa y es una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. Ahora, para nosotros la brecha es muy grande, tremendamente grande. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es el único que puede hacer posible que su iglesia sea realmente representativa de lo que Él quiere. Nosotros, quienes de alguna manera seremos sus instrumentos a este propósito, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere usarle a usted y a mí como instrumentos de su propósito. Entonces tenemos que primero conocer la estrategia, la forma, la manera, el propósito. Cómo Dios va a lograr que su iglesia sea una iglesia toda de Dios. Entonces comencemos por esto, conociendo la estrategia de cómo Dios va a hacerlo. Primero hablaremos acerca del anciano. Del anciano. Los ancianos tienen que soñar sueños, de acuerdo a lo que leíamos en el libro de los Hechos. Cuando usted lee esos versículos, ¿cierto? Empieza primero por los jóvenes y después termina con los ancianos. Pareciera que ese es el orden, pero usted debe darlo vuelta. Nunca va a empezar el avivamiento por los jóvenes, siempre va a venir desde los ancianos. Por eso es fundamental que los ancianos, los hombres que llevan la palabra de Dios, los hombres que tienen la responsabilidad de ministrar, sean los que tienen entonces esa responsabilidad de guiar a la iglesia de la mejor manera. Ahora, este mundo, si lo vemos así, no tiene mucho lugar para un soñador. El mundo no está hecho para soñadores. ¿Se ha fijado usted que cuando usted habla de las cosas que Dios puede hacer, la gente se molesta? No está hecho para soñadores. Nosotros, usted y yo, somos líderes de alguna forma y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, y nosotros creemos en cosas grandes, creemos en milagros, creemos en prodigios, creemos que Dios puede hacer lo imposible, creemos que Dios puede hacer cosas que son totalmente locura para la mente humana, pero Dios lo puede hacer. Ahora, yo ya tengo mi edad, no soy tan viejo, pero no estamos hablando acerca de la edad de términos de años o de días, por decirlo así, cuando decimos anciano. Cuando tenemos esto en el libro de los Hechos, y hablando por supuesto acerca del anciano, dice que los ancianos soñarán sueños. Entonces no estamos hablando de un anciano de días. Veamos quiénes son los ancianos. La palabra hebrea para ancianos es presbíteros, significa barba. Entonces debemos entender, y cuando vamos a eso, a analizar, vemos en el Antiguo Testamento que el aceite de la unción venía sobre la cabeza de Aarón y descendía por su barba, lo que significaba que él era el portavoz de Moisés. El aceite, la vida de Dios, lo tenemos a través del Espíritu Santo hoy nosotros. Y por supuesto el Espíritu Santo está en nuestra vida constantemente. Si miramos entonces el Antiguo Testamento y vemos a Moisés, Moisés era un vidente, un sacán, de acuerdo al original. Simplemente significaba que él era el portavoz o un portavoz. Significaba tu barba también, en el sentido literal. Entonces el aceite venía sobre Moisés, que era el anciano de Dios.
Y dado que Moisés no podía hablar bien porque era tartamudo, Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés y él era el complemento del anciano. Entonces el anciano era un visionario, por decirlo así. Tenía visión, tenía la vista puesta en las cosas de Dios. Era un vidente, un soñador. Y en este caso entonces venía Aarón a ser el portavoz de Moisés, del anciano. El aceite vino sobre la cabeza de Moisés, pasaba por la barba, que era Aarón el portavoz, y pasaba a las vestiduras, que significaba el cuerpo de creyentes. Entonces entendamos esto. Primero está Moisés, la cabeza, donde se derramaba el aceite, pasaba por la barba, que era el portavoz, que era Aarón, y luego cubría las vestiduras, que era el cuerpo, la iglesia. ¿Me siguen eso? Entonces entendemos que lo primero que Dios va a hacer es va a tocar la vida de ese anciano para que él sueñe, y luego transmita a través del portavoz, o él mismo se convierta en el portavoz. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda recibir de aquel sueño. La Biblia dice que Jesús es la piedra principal del ángulo. Eso significa entonces, al mismo tiempo, cuando vemos la escritura, que Él está lleno del Espíritu Santo. Significaría entonces que está lleno de aceite. Pero aquí el Señor Jesús, que está lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo, necesita tener ancianos que sueñen. Los ancianos son los portavoz de Cristo. Ahora bien, cuando Dios esté listo para derramar su espíritu, sus ancianos van a soñar sus sueños y van a traer esa palabra de regreso clara, pura, al cuerpo de Cristo. O sea, cuando Dios quiera derramar el Espíritu Santo de Dios, Dios va a usar a sus ancianos, a sus portavoces, para que puedan transmitir al pueblo de Dios lo que Dios va a hacer. Podemos estar tremendamente seguros que esta es la palabra, porque el Espíritu Santo a través de Pedro dijo lo mismo que el profeta Joel dijo, exactamente lo mismo. Quiero que note la palabra anciano. En Hechos 2 es la palabra de la cual obtenemos, por supuesto, la palabra presbítero o anciano. Y esto es hombres llenos del Espíritu Santo que supervisan la obra de Dios y quizás tengan 25 años. Los ancianos en la Biblia no eran personas viejas. Significaba que ellos eran hombres lo suficientemente espirituales, lo suficientemente maduros para poder nombrarlos como tales. No habla de anciano de días. No es que usted tenga que ver a una persona de mucha edad que le ayudan a subir la escalera y que apenas se puede estar de pie porque es un anciano. A ese sé que no es un anciano, no. Está hablando de personas capacitadas por Dios y que tienen la capacidad de ministrar al pueblo. Así que el significado de presbítero, un anciano o un pastor, el portavoz de Dios. Vemos ahí entonces que usted puede llegar a ser el portavoz de Dios en y para esa iglesia. Cuando usted ministra la palabra de Dios a la iglesia, se transforma en el portavoz de Dios para esa iglesia. Entonces el requisito para ser un anciano en el reino es ver lo que Dios ve. Ver lo que Dios ve y decir lo que Dios dice. Aquí es donde está la responsabilidad del predicador. Usted puede tener la capacidad, puede tener la inteligencia, puede tener hasta la sabiduría. Todos no somos tontos, somos inteligentes. Dios nos dio una capacidad. Y eso usted puede usarlo para tratar de arropar a la congregación, o tratar de manipular a la congregación, o tratar de guiar a la congregación a lo que usted desea. Usted puede subir al altar con los años de experiencia que tiene y provocar un avivamiento a través de palabras elocuentes o palabras motivacionales o palabras en las cuales levanta el ánimo y el espíritu de la iglesia. Pero la pregunta ¿es eso lo que Dios quería hablarle a la iglesia? ¿Es eso lo que Dios quería decirle a la iglesia? Porque la mayor parte de la gente lo que quiere es venir a un culto en donde Dios lo restaure, lo levante, lo sane, lo anime.
Y es una realidad, pero a veces Dios no restaura, ni anima, ni sana, ni liberta, porque lo que Dios quiere hacer es un cambio generalizado en la vida de ese creyente, que de una vez por todas se suelte del pecado, deje las amarras del pecado y comience a vivir para Dios, para que Dios pueda restaurar su vida. Entonces vemos aquí que el anciano, el presbítero o el pastor tiene que decir lo que Dios dice y tiene que ver lo que Dios ve. La palabra profeta es naví, y esta se basa, por supuesto, en otra palabra hebrea que es vidente. O sea, un vidente es el que puede ver más allá de lo natural, más allá de lo natural. Él es un hombre que ve lo que otros no ven. Esto le pasó a un ejemplo bíblico. Le pasó al criado de Eliseo. ¿Se acuerda usted esa historia? Cuando Eliseo fue rodeado por los sirios en el campamento y el criado sale afuera de la carpa, vamos a llamarle así, la tienda, y ve que están rodeados de enemigos. Los sirios los habían rodeado. Y le dice al profeta: estamos rodeados de enemigos. Entonces él sale a ver, sale también de la tienda, sale a la puerta de la tienda y observa. Y mira como miró también el criado. Y Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado lo queda mirando. Entonces él se da cuenta que el criado no estaba viendo lo mismo que él estaba viendo. Entonces le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y cuando eso sucedió, él vio el ejército de Dios que estaba alrededor de ellos protegiéndolo. Hermano querido, tú puedes mirar, ahora mismo tú estás mirando este lugar, estás mirando esta iglesia y tú ves algo, lo humanamente que se ve. Pero cuando tú estás mirando como Dios, tú ves más allá de lo que la vista natural puede ver. Y sin duda, ahora tú puedes ver este lugar casi lleno, entre comillas, casi lleno, pero lo que estás viendo no es nada para lo que va a suceder. Y cuando veas este lugar abarrotado, esa es la palabra, abarrotado, repletado completamente, entonces entenderás lo que Dios está mostrando ahora, en este momento, y tú no lo estás viendo. Entonces veamos esto. El vidente ve y va también a la misma habitación del trono de Dios, va a buscar la presencia de Dios y vuelve como Moisés con el brillo en su rostro. ¿Recuerdas tú cuando Moisés subió al monte? Y dice que su rostro resplandecía. Había estado en presencia de Dios, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 43. Veamos esto. Jerusalén y el templo estaban destruidos totalmente. Y el vidente, Ezequiel, es llevado en una visión al pasado y él ve el templo en todo su esplendor. En todo su esplendor. Todos sabemos que ese templo había sido destruido hacia 15 años atrás, de acuerdo a la cronología bíblica. Así que es una visión lo que Ezequiel está viendo. Y el templo se llama la casa de Dios, o la casa en sí. Eso significa la iglesia. O sea, Ezequiel estaba viendo una visión de lo que Dios quería. Ese templo ya había sido destruido. Y cuando vemos eso, entonces estamos viendo a la iglesia, estamos viendo la casa, y es el mismo Cristo. Cuando tú ves a la iglesia, lo ves a Él. Cuando tú ves a la iglesia, lo ves a Él, o deberías verlo a Él. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le mostró a Ezequiel en toda su belleza lo que era el templo. Luego se le dijo que vaya y proclame y predique lo que había visto. Mira lo que pasó allí. El templo había sido destruido, pero Dios le dice: ahora lo que viste, anda y dilo, proclámalo, predícalo, como usted quiera marcarlo eso, ¿no? Como ves, entonces el vidente ve,
Luego vuelve a Naví, o sea, a predicar, a ministrarlo, a profetizar. Y esto es predicar tan duro de alguna manera que le salga espuma por la boca. O sea, tiene que saber lo que tiene que ministrarle al pueblo. Tú no puedes venir acá a predicar y decir, bueno, vamos a ver lo que Dios nos va a decir en esta noche o en esta mañana, a ver si Dios tiene algo para nosotros, mi hermano. No, tú tienes que saber lo que Dios quiere que tú le digas a esa iglesia. Tú no has venido aquí en esta mañana para perder el tiempo. Tú has venido aquí para oír la voz de Dios. Tú no has venido en esta mañana porque te levantaste temprano simplemente. Tú vienes aquí con el anhelo de que Dios, el Dios de los cielos, te hable a través de la palabra que ese predicador trae. Porque si no es así, has perdido tu tiempo. Debe haber una palabra de Dios. Entonces, cuando vemos lo que realmente significa la palabra de Dios, nos damos cuenta que es importante. El gran presidente Lincoln fue cristiano y él habló de muchas cosas acerca de los predicadores. Y él dijo una vez: cuando yo voy para oír a un hombre predicar el evangelio, yo quiero oírlo predicar como si estuviera peleando con abejas. Así quiero que predique. Eso es lo que la palabra Naví significa. El anciano va delante de Dios y ve lo que Dios ve y oye lo que Dios oye, y luego se vuelve a Naví, a profeta, para predicar hasta que le salga espuma por la boca. Entendamos esto. Un significado de sueño es desde dentro una hipnosis divina. El sueño tendría como significado que es como una hipnosis divina. Cuando tú tienes un sueño de Dios, es como una hipnosis divina. Él te ha mostrado lo que Él quiere hacer. Eso quiere decir entonces que Dios ha venido a mis sentidos de tal manera que mis sentidos ya no importan, sino solo importa lo que Él me mostró, lo que Él quiere que yo vea. Entiéndalo. Mi oír, mi ver, mi hablar natural ya no importan. Solo importa lo que Él quiere que yo vea. Entonces eso significa que esa persona tiene una hipnosis de Dios, porque ha visto lo que Dios quiere que viera o que quiere que él pueda ver. Y en este sentido entonces pasa a ser una hipnosis divina. Y yo vuelvo para predicar lo que he visto, y no me interesa lo que piensen de mí, y no me interesa lo que digan de mí, y no me interesan si les agrada o les gusta, no me interesa si lo aplauden o no lo aplauden, porque yo estoy diciendo lo que Dios me mostró, y eso es lo importante para mí. Entonces el primer paso para alistar a la iglesia para el derramamiento del Espíritu Santo sobre este mundo, el primer paso es que el anciano entre al lugar santísimo, que esté con Dios, que vea lo que Dios ve, que oiga lo que Dios oye o lo que Dios le está hablando, y que sepa lo que Dios está diciendo. Entonces, como Ezequiel, volverá, proclamará a la iglesia lo que él ha visto. Y cuando la iglesia empiece a ver eso, hermano querido, va a conocer que Dios le dio a esa iglesia un regalo que se llama pastor. Y se va a dar cuenta que ese hombre de Dios realmente está en presencia de Dios para ministrar lo que Dios quiere que hable. Él nunca le entregó a ellos simplemente un pastor para ser un administrador de negocios. No, él está ahí para esperar delante de Dios, para soñar un sueño, para oír lo que Dios está diciendo como portavoz de Dios. Yo reconozco, hermano querido, que si yo no oigo lo que Dios está diciendo, entonces las ovejas de su prado, por decirlo así, no van a saber lo que Dios está diciendo.
Soy el pastor y tengo la mayor responsabilidad. Si yo no oigo lo que Él está diciendo, entonces ustedes tampoco sabrán lo que Él dice. ¿Recuerda usted al pueblo de Israel? Cuando Dios allá en el monte de Sinaí hacía temblar el monte, destellos de fuego, y el pueblo se asustó y le dijo a Moisés: sube tú, anda tú y habla con Dios, y después que hables tú con Dios, cuéntanos a nosotros, nosotros te vamos a creer lo que Él dice. Y se transformó entonces Moisés en el portavoz de Dios. Él subía al monte, estaba en presencia de Dios, hablaba con Dios y Dios le hablaba a él, y él descendía y le contaba al pueblo lo que Dios había dicho. ¿Me sigue, cierto? Entonces pareciera que cualquier hermano puede hacer eso, cualquier hermana puede hacer eso. Dice: estuve con Dios, Dios me habló. Este pastor está equivocado, Dios me habló a mí. No, entiende cómo Dios trabaja. Sus ancianos soñarán sueños. Ellos estarán en presencia de Dios. Ellos recibirán el mensaje de Dios para las ovejas, para que puedan realmente saber lo que Dios está diciendo. Y si ellos, escúcheme bien, las ovejas no saben, entonces no pueden hacer nada. Y una vez más, la culpa la tiene el pastor, porque no ha ido a la presencia de Dios para preguntarle a Dios qué es lo que quiere de su pueblo. Entonces, lo primero para Dios es tener a ese anciano en ese lugar de oración para que sueñe el sueño de Dios. Que espere ahí hasta que vea y oiga lo que Dios está haciendo y diciendo, y luego vuelva al pueblo y lo proclame a la iglesia. Entonces Dios, a través del anciano, levantará hombres y mujeres jóvenes que verán visiones. Fíjate en eso. El anciano soñará sueños, los jóvenes verán visiones. Un joven es el que ha sido tocado por un pedazo del sueño del anciano. Una visión significa un pedazo del sueño. El joven se sienta ahí en la primera fila, primera silla, como quiera llamarlo usted, y va a la iglesia constantemente y se sienta allí a escuchar la predicación del anciano. Su corazón está encendido para con Dios. Quiere oír lo que Dios está diciendo a través de ese anciano. Y cuando el anciano, después de venir de ese lugar de Dios, en donde vio, en donde oyó lo que Dios estaba haciendo y diciendo, comienza entonces y pasa al Naví. Ese joven toma un pedazo de ese sueño, y Dios enciende un fuego en su pecho para arder con la visión de Dios. Los ancianos sueñan sueños, pero los jóvenes arden en la visión de Dios. Quizás el mundo, hermano querido, no vendría a observar a un anciano soñar, pero el mundo rompería la puerta para ver a un joven arder en el espíritu. En los años que llevo pastoreando, he visto, hermano querido, en la iglesia a jóvenes sentados en los asientos de delante, e ir incluso a esos asientos del mundo para proclamar el evangelio. Mientras esperaba en Dios y oía la voz que Dios tenía que decir a esa iglesia, y salía de esa habitación como Naví para predicar, pregonar, para profetizar y proclamar y predicar a ese joven agarraba un pedazo del sueño de ese anciano y ardía en la visión y lleva el mensaje a lo largo de la nación. Y eso es lo que debe suceder. Eso es lo que tiene que ocurrir para que la iglesia sea renovada. El anciano debe soñar y el joven tiene que ver la visión. Dios se derramará a sí mismo a través de siervos y siervas. A través de siervos y siervas. La palabra hebrea aquí es eved. La palabra griega es doulos. Pablo se llamó a sí mismo un doulos. Esto es un siervo sin salario. Un siervo sin salario, hermano querido, es un siervo que sirve por amor, sin paga. Cuando llegaba el tiempo en el que
un esclavo iba a ser liberado, el tiempo, los años de esclavitud que tenía, e iba a ser liberado, si él amaba a su señor, a su amo, por decirlo así, y no quería irse ni dejarlo, entonces él iba donde su señor, donde su amo, y le decía: yo quiero servirte por puro amor. Entonces él lo llevaba al templo, le horadaban su oreja, le rompían su oreja, y esta era la señal para que todos supieran que él era un doulos, un siervo por amor. El siervo caminaba con la oreja horadada, y todos los que veían a este sabían que él era este tipo de siervo, que servían sin paga, servían por amor. Dos cosas le sucedían cuando esto pasaba. Cuando el hombre hacía este compromiso, él perdía su apellido, era borrado de los registros de nacimiento. Esto quiere decir que no tenía posesiones, no podía ser dueño absolutamente de nada porque no tenía apellido. Todo lo que tenía o esperaba tener le pertenecía a su señor, a su amo, a quien él le había entregado toda su vida, o en otras palabras, se había entregado por completo. Significaba entonces que sería un siervo para siempre. No importa cuán fecundo sea, él nunca podía ser señor incluso sobre sus hijos. Todos sus hijos le pertenecían a ese señor para siempre. Quiero que entiendas, cuando los ancianos sueñan y los jóvenes arden, entonces hijos e hijas del reino serán tocados, serán alcanzados. Muchos de los cuales son descartados hoy día en la iglesia, ¿no? Hay muchos, tú los conoces, los que mastican chicle constantemente, los que o las que se liman las uñas constantemente, los indiferentes, todos aquellos que pareciera que nunca van a hacer nada en la iglesia, ellos van a ser tocados por el fuego, hermano querido, de aquellos que están ardiendo. Aquellos a quienes la iglesia ha puesto de lado, cuando ellos sean tocados por el fuego, toda esa paja será quemada y la gloria de Dios será derramada allí. Hijos e hijas serán siervos y siervas en quienes Dios va a derramar de su Espíritu Santo, y Dios va a obrar maravillas a través de ellos. Estos son los que la Biblia dice que profetizarán. Cuando esto sucede, entonces ellos empezarán a actuar como el anciano, echando espuma de sus bocas, con la gloria de Dios en sus labios, hablando de la grandeza del Dios Todopoderoso. Cuando la iglesia de Dios está formada por gente así, entonces no interesa quién reciba la gloria. Ellos están deseosos, muy deseosos, de alguna manera, de voltearse hacia Dios y decirle: quita mi apellido. De todas maneras ya no tengo nombre. Te pertenezco del todo. Quiero servirte por amor. Ese es el punto en que ellos empezarán a derramar su gloria, de tal forma que toda la tierra verá, sentirá y oirá lo que Dios tiene que decir. Habrán milagros, como dice la escritura que leíamos en Hechos, milagros en el cielo, sangre y vapor de humo. Dios hará cosas extraordinarias, hermano querido. Esto es lo que tenemos que saber, y esto es lo que tenemos que ver en realidad en nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo escribe y dice que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya lo tenemos. ¿Sabías eso? Ya lo tienes. Y tú dices: pero es que no lo siento. Pero ya lo tienes. Y es que no lo siento. No te preocupes. Escucha la palabra, recibe la palabra. Agarra un pedazo de ese sueño de ese anciano, agarra un pedazo de eso, y Dios pondrá la visión en tu corazón, y vas a ver cómo explotará ese poder en tu vida. Va a brotar, va a fluir, va a ser derramado en tu vida. Entonces esto es lo que tenemos que tener si es que Dios va a venir a nuestro ser.
El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, si lo tenemos, la pregunta es: ¿dónde está? ¿Por qué no está obrando? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué, si lo tenemos, no se está manifestando? Por eso dice que este tesoro está en vasos de barro, vasijas terrenales. El tesoro en el vaso de barro de nuestra carnalidad, y de una forma u otra Dios va a quebrantar esa vasija. No sé si te recuerdas en un pasaje de la Biblia en donde llega una mujer con un perfume de alabastro, creo que era muy caro, y ella lo quebró y lo derramó en el Señor. ¿Qué era lo importante? No era el envase, era lo que contenía. Eso era lo importante. Eso es lo importante en ti. Yo no soy importante, tú no eres importante, pero lo que hay dentro de nosotros, eso es extraordinario, y eso tiene que fluir, eso tiene que derramarse. Por eso es que tendremos que ser quebrantados para que eso fluya de nuestra vida. Nosotros somos como Jesús, tenemos que pasar a través de nuestro propio Getsemaní para ser molidos y quebrantados, para que el tesoro pueda derramarse. Muy contrario a lo que tú puedas creer, muy contrario a lo que la mayor parte de la iglesia pueda creer. Jesús no fue a las calles de Jerusalén o de las calles de Jerusalén al Calvario. Él no pasó de allí al Calvario, no, él primero fue a Getsemaní. Esa palabra son dos palabras unidas, es una palabra compuesta. Het significa el lugar de aplastamiento. Semaní, que viene de la palabra semen, de ahí obtenemos la semilla humana, el semen, la semilla de Dios. Entonces tenía que haber aplastamiento antes de que esa semilla pudiera ser derramada. Tú y yo también tenemos que pasar a través de nuestro Getsemaní antes de que esta vida de Dios pueda derramarse a través de nosotros efectivamente. Hay otro pasaje en la Biblia en donde Jesús estaba frente a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice que tenían hambre, y los discípulos van donde Jesús y le dice: despáchalos, despídelos, porque no han comido durante todo el día. Él les dice: denle vosotros de comer. No tenemos nada, solo tenemos aquí unos par de panes y unos pececillos. Tráiganmelos acá. Se los trajeron. ¿Qué hizo Jesús allí? Esto es impresionante. En un solo versículo tenemos todo el panorama y todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia. En un solo versículo. Jesús viene, toma el pan en sus manos. Qué tremendo es estar tomado por la mano de Dios, hermano querido. Y el pan está en sus manos. Lo levanta al cielo y lo bendice. Y luego de haberlo bendecido, parece que todo es pura gloria. No, lo baja y lo quebranta, lo parte. Y luego que lo partió, lo entregó a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y ellos comieron y se saciaron, y sobraron 12 cestas llenas. Tú tendrás que ser quebrantado también de la misma manera. Él te toma, te bendice, te quebranta y te da a la multitud. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. El vaso de barro, el que tiene que ser quebrantado, tiene que ser mantenido bajo santificación. Hay un libro escrito por Watchman Nee y habla de la liberación del espíritu. Leí algunas frases, habla mucho acerca de esto. Él dijo: Dios ha puesto este tesoro en nosotros, y todo su trabajo para con nosotros es que Él pueda herirnos de tal forma que ese tesoro pueda salir. Que ese tesoro pueda salir. Yo creo que más de alguna vez te ha pasado, puede ser una colonia, hasta la colonia inglesa, no importa cuál sea. Igual te costó dinero y dices: pero ¿quién le sacó la tapa? ¿Y quién la botó? Mira, se derramó toda, se perdió toda, y el olor impregna todo. ¿Sí o no? Hace bueno. Claro que sí, sería bueno quitarte la tapa de una vez y pegarte un empujón, cosa que te derrames, para que ese olor que hay en ti, o esa fragancia, o ese Espíritu Santo se derrame alrededor y a todos aquellos que están a tu alrededor, para que de esa manera entonces ellos puedan saber lo que Dios está haciendo. Esta vasija tiene que ser renovada. Déjame cerrar este mensaje, si puedo cerrarlo. ¿Qué es este tesoro?
La Biblia lo llama Espíritu Santo y fuego. ¿Te acuerdas cuando Juan fue el que bautizaba? Y cuando le preguntaron los fariseos quién era él, él dijo: yo no soy el Mesías, yo soy el que prepara el camino. Pero tras mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano querido, esto es lo que el mundo necesita: el Espíritu Santo de Dios y el fuego de Dios fluyendo. Pero esto no se trata de que Dios derrame allá y derrame allá. Lo va a hacer a través de nosotros. Está en ti, está en mí. Es Jesús siendo proyectado a través de una vasija que ha sido renovada y que ahora Dios puede derramarse a sí mismo a través de ella. El anciano, hermano querido, debe soñar sueños. Esto es, tú y yo como portavoz de Dios debemos esperar ahí en la presencia de Dios hasta que en esa hipnosis divina tú estés totalmente muerto a todo excepto lo que Dios te está diciendo. Todos tus anhelos, tus deseos deben estar muertos allí. Cuando el Señor Jesús escogió a esos discípulos, Él borró de ellos absolutamente todo. Los inhibió. Eliminó sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, todo. Y Él plantó en ellos de su espíritu para que ellos entendieran lo que significaba servir a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos llegar a ser, hermano querido, como ese portavoz. Tenemos que estar en esa habitación de Dios. Y de allí saldremos para Naví, para ser el portavoz, para predicar, para proclamar a esa iglesia lo que Dios te ha hablado mientras estabas allí en ese lugar secreto. Tú no puedes ser amigo de todos, es imposible. Tú no puedes gastar tu tiempo persiguiendo la diversión. Tú no puedes ser tan solo un hombre de negocios. Tú no puedes salir a comer cada 2 días con algún miembro de esa iglesia. Tú vas a tener que entregarte a la oración y a la palabra de Dios si es que tú vas a ser la boca de Dios. Y si tú no eres para esa iglesia la boca de Dios, tú eres una maldición para ella. Porque si Dios no puede hablarte a ti lo que Él quiere de esa iglesia, entonces esa iglesia no va a saber absolutamente nunca lo que tiene que hacer. Pero si tú eres fiel a ese oficio como el anciano de Dios, si tú sueñas ese sueño de Dios, esto es oír lo que Él está diciendo, hermano querido, saber lo que está haciendo y entonces proclamar esto totalmente de tu alma. El fuego de Dios entonces llegará a esos jóvenes y esa audiencia tomará la visión, agarrarán un pedazo de ese sueño que tú soñaste, y lo llevarán a cabo. Habrán aquellos que irán ardiendo con esa visión. Déjame decirte algo, predicador. No hay ninguna manera en la que tú puedas reproducir como lo es reproduciéndote a través de esos jóvenes que toman parte de esa visión y arden con ella. A lo largo de estos años he tenido jóvenes que han salido de esta iglesia a proclamar el evangelio, a predicar la palabra de Dios a lugares que quizás ni siquiera los conocían. Y muchos de ellos me llamaban, pastores o líderes que los escuchaban, y me llamaban, me decían: este joven que está predicando, este joven que tú enviaste, este joven que está llevando la palabra, actúa y habla como tú. ¿Por qué es eso?, me dicen.
es que él estaba sentado en esa silla todos los cultos, y todo lo que sabe lo aprendió sentado en esa silla, recibiendo el sueño de ese anciano para luego convertirse en un visionario de lo que Dios quería hacer. Él se sentaba en esa silla y todo lo que sabe lo aprendió allí. Él está ardiendo con un pedazo de ese sueño del anciano, porque ese sueño lo traje de la presencia de Dios. Y cuando el anciano sueña y los jóvenes comienzan a arder, escúchame bien, los hijos e hijas empiezan a profetizar y a actuar como el anciano. Yo te puedo decir algo: el fuego ha venido, hermano querido. Y cuando el fuego viene, tú sabes lo que va a pasar. En vez de querer que vayas a comer con ellos, en vez de que tú tengas que sentarte ahí y tengas que cogerles de la mano todo el tiempo, ellos van a empezar a decirte cosas diferentes. Te van a acercar, se van a acercar a ti, te van a decir: pastor, no se preocupe, el diezmo va a estar ahí. Pastor, no se preocupe por esta persona, estará sentado en esa silla, lo vamos a ir a buscar. Pastor, no se preocupe de la limpieza de la iglesia o el aseo de ella, será hecho, estará hecho. Pastor, usted siga soñando el sueño, y cuando llegue aquí, por favor, después de haber estado en presencia de Dios, díganos lo que Dios le dijo. Háblenos de lo que Dios le dijo. Cuando esto suceda, hermano querido, la iglesia será renovada. A través de esa vasija renovada de Dios, Él podrá derramarse sobre esta tierra. Esta es la estrategia de Dios para estos últimos tiempos: renovar esta vasija, traer al anciano a su presencia, y de esa manera mostrarle lo que él ve y lo que él dice. Y cuando él salga de la presencia de Dios, será un naví, un portavoz, un profeta, un predicador, y lo predicará desde el altar, y los jóvenes en las sillas comenzarán a agarrar un pedazo de esa visión y arderán con ella. Y cuando eso comience a suceder, la iglesia verá a esos jóvenes arder, y cuando eso suceda, los niños comenzarán a profetizar. Aleluya, Dios comenzará a derramar de su gloria, porque así es el proceso de Dios. Dios lo hará a través del anciano, luego a través de los jóvenes, y luego toda la iglesia se llenará de su presencia. No hay nada más glorioso que eso. Por eso es que necesitamos renovar esta vasija. Oh Señor Jesús, aleluya. Ponte de pie, iglesia, por favor. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos habla y nos ministra, y Él nos muestra lo que debemos hacer. ¿Te recuerdas a Pedro cuando se acercó al maestro, y el maestro debía cumplir el propósito de Dios e ir a Jerusalén y ser muerto allí? Y Pedro no entendía. Le parecía a él que era error, equivocado que Jesús hiciera eso. Y se acercó y le dijo: maestro, ni tal hagas, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Jesús dijo algo muy claro: apártate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque pones tus miradas en las cosas de la tierra y no en las del reino de los cielos. ¿Dónde está tu mirada hoy? Quizás no entiendes nada de lo que está ocurriendo, el por qué, el para qué. No entiendes. Y puedes, como Pedro, pensar que con la trayectoria que tienes, el tiempo que llevas, puedes entender las cosas y sacas tus propias conclusiones. La pregunta que te hago: ¿has estado en la presencia de Dios? ¿Dios puso sobre ti esa responsabilidad? ¿Dios te dijo que tú eras el anciano? A Pedro no le gustó lo que Jesús hacía. A Judas tampoco le gustó lo que Jesús hacía. Muchos se enojaron por lo que Jesús hacía, pero él sabía lo que Dios quería.
proceso y la estrategia de Dios es trabajar de esa manera, primero con el anciano, luego con los jóvenes, luego con toda la iglesia. Vamos a la cita bíblica. Dice la Escritura que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Pareciera que así es como comienza, ¿no? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Tú lo lees y dice, este es el orden, ¿ve? Primero los hijos e hijas deben profetizar, y luego los jóvenes tendrán visiones, y después el anciano soñará sueños. No, esto es a la inversa. Antiguo Testamento, mira lo que dice allí. Moisés, el anciano. Aarón, el portavoz. Las vestiduras, el pueblo. Cuando tú lees la Biblia, tienes que entender el propósito de Dios. Tenemos en la Biblia ejemplos que cuando los jóvenes comienzan a aconsejar, la iglesia pierde la dirección. Le pasó a Absalón, a uno de los hijos de David, cuando pidieron consejo y no tomó en cuenta a los ancianos, sino siguió el consejo de los jóvenes. Este es el problema. Tú y yo tenemos la palabra, y la palabra siempre se cumple. Y para que Dios pueda renovar esta vasija, entonces necesitamos primero que el anciano, el pastor, el predicador esté en la presencia de Dios, y él le diga al pueblo lo que Dios dice, lo que Dios ve. Los jóvenes tendrán visiones y los hijos e hijas profetizarán, y de cierto sobre toda carne Él derramará de su espíritu. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dando gracias por tu palabra, dando gracias, Señor, porque nos hablas, agradeciendo tu gran bondad. Señor, en esta mañana hemos ministrado una palabra, Señor, que debe ser un análisis para poder ver nuestra condición de vida. Hoy toda esta maquinaria religiosa que está a nivel mundial, Señor, está cayendo en pedazos, porque los hombres hoy no están en tu presencia, porque no están buscándote, porque no están escuchándote y no están, Señor, viendo lo que tú ves. Señor, guíanos, ayúdanos, dirígenos. Porque sin duda, Señor, si la iglesia cae, si la iglesia, Señor, se derrumba, el culpable será el pastor. No serán los jóvenes, no serán, Señor, los hijos o las hijas. Será el predicador, será el pastor, Señor, porque a él tú pusiste la responsabilidad de guiar a la iglesia. Señor, guíanos, dirígenos, para que podamos obedecerte en todo. Señor, trae un espíritu de sujeción, trae un espíritu de sometimiento, trae un espíritu, Señor, de anhelo de hacer tu voluntad. Quita, Dios mío, todo obstáculo, toda rebeldía, Señor. Quita toda rebelión del corazón de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que todos nuestros anhelos o deseos o pensamientos personales queden fuera, que podamos hacer tu voluntad y vivir de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Hoy es tiempo de dedicarnos a ti. Es tiempo, Señor, de entregarnos a ti. Es tiempo de entregar nuestro mejor esfuerzo, Señor, para ti. Oh Dios, ayúdanos, porque sin eso, Señor, nada ocurrirá. Tenemos este tesoro en vasos de barro, pero este vaso debe ser quebrantado. Este vaso debe ser quebrado para que ese tesoro sea derramado. Señor, ayúdanos a entender tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.